Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Qué gusto Buenas noches, saludarlos. ¿Qué tal les fue con la clase anterior? ¿Todo bien? Más o menos, Lick, más o menos. Muy bien. Decir un poquito de lo más light a lo más heavy o profundo. Para empezar, su personalidad es fácil. Ya la próxima semana es la semana de evaluaciones, entonces, compañeros, es muy importante que recapitulemos mucho de lo que hemos hablado anteriormente, en el sentido de que espero que ustedes tengan por allí a la mano sus diferentes mapas conceptuales, mapas mentales, líneas del tiempo, resúmenes y así una serie de herramientas tanto de estudio como también para poder efectuar diferentes trabajos que supongo que les han solicitado en otros cursos. Solo les quiero recalcar que para la próxima semana, el día de la que sea presentada la tarea que corresponde al examen parcial, nosotros tenemos la presentación de un ensayo. El ensayo, compañeros, al finalizar esta clase se los estaré compartiendo por Classroom. ¿En qué consistirá el ensayo? Vamos a esperar que se adhieran los demás compañeros y así podemos hablar al respecto. El día de hoy también tenemos la evaluación del tema de esta unidad, de la unidad número 3, cuyo título es La evolución y el desarrollo del derecho. En esta evolución del derecho se tocaron diferentes puntos, como lo fue los orígenes del derecho, el desarrollo del derecho, la formación de costumbre, la costumbre jurídica, la función jurisdiccional que tiene el derecho consuetudinario, algunos antecedentes del derecho consuetudinario en Guatemala, el derecho consuetudinario que se encuentra vigente en nuestro país, que es el tema que vimos el día de ayer, y el día de hoy vamos a terminar el derecho consuetudinario vigente, así como el derecho consuetudinario y el derecho escrito. Las ventajas e inconvenientes que pudieran surgir a consecuencia de esta aplicación de estas normas y el combate que en algún momento se le ha hecho al derecho consuetudinario a través del derecho positivo. Vamos a ver, ya tenemos varios compañeros. Recuerden que recuérdense, compañeros, que la asistencia se estará tomando en el transcurso de la clase. En cuanto a la tarea del ensayo, de las tres unidades que nosotros hemos analizado en estos días, vamos a elegir uno de los temas que sea el que más nos atraiga, más nos guste, el que más consideremos nosotros que nos apasiona, y lo vamos a desarrollar en 5 hojas, papel bond tamaño carta, con sus respectivos llamados a la bibliografía que en algún momento ustedes puedan consultar, extra a la que tenemos en este momento. Pero no quiero ahondar en estos temas, sino les quiero enviar la respectiva, el respectivo planteamiento de los diferentes reglas que vamos a usar por medio de la, ¿cómo es que se llama esta cuestión? De la forma de evaluación que vamos a hacer del ensayo. Y ahí ustedes van a poder observar cuáles son los lineamientos a través de los cuales se va a hacer la calificación del mismo. Esto es muy importante para todos, puesto que tanto para ustedes como para mí son las reglas que vamos a jugar en
en este examen parcial. Es muy importante que asistan a las clases, compañeros, toda vez que para poder desarrollar, por ejemplo, este ensayo, ustedes deberán de aportar al documento y deberán de exponer de forma argumentativa los diferentes temas que ustedes van a elegir y deberán de hacerlo de una forma crítica, de una forma que ustedes van a hacer aportaciones muy positivas al, este, al grupo, porque luego discutiríamos cada uno de los temas. Por eso es importante que estemos en comunicación constante y a través de esta comunicación logremos establecer, ¿verdad?, canales efectivos y así poder tener también el adecuado, la adecuada, ¿verdad?, la adecuada información y adecuación de lo que vamos a hacer en este ensayo. Ya hace unas semanas les envié unos documentos para la elaboración de ensayos que espero que hayan visto y si no les invito a que puedan pasarlos a ver. Muy bien, ya estamos admitiendo 2 compañeros, con lo que vamos a llegar a 30, 40 compañeros. Por lo tanto, vamos a proceder a seguir, ¿verdad?, con el tema del derecho consuetudinario, que es muy importante para nuestra preparación, en virtud que nuestro país, al ser un país tan multiétnico, plurilingüe, multicultural, resulta muy importante que tengamos en cuenta cuáles son cuáles son los diferentes modos de vida y modos de interpretación de la vida social a través del sistema consuetudinario que rige en el país, no obstante que el mismo país, aunque no lo reconozca taxativamente, a través de los diferentes convenios internacionales que ha suscrito el país y algunas normas que últimamente se han ido aprobando, se ha logrado, ¿verdad? Se ha logrado que este reconocimiento del derecho consuetudinario sea cada vez más efectivo. Discúlpenme, estoy todavía aceptando varios compañeros que no habían podido ingresar, ¿verdad? Muy bien, bueno. El derecho consuetudinario, según los acuerdos de paz, compañeros, a consecuencia de que hubo necesidad de firmar acuerdos de paz en el país, cuéntenme, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen. A través de... Consecuencia de los 36 años de guerra, Lick. Ajá. ¿Alguien me puede explicar en pocas palabras por qué fue que surgió esta guerra? Fue por el conflicto armado interno. el conflicto armado interno, exacto, del grupo de estudiantes, como que fue que inició, Lick. Sí, vayamos más allá y ahondemos un poco en cuáles fueron los motivos que pudieron propiciar este enfrentamiento interno de Guatemala. Por supuesto, hubieron elementos internos del país, tanto como una contextualización internacional mediática que hizo que Guatemala se viera enfrentado, ¿verdad? Entonces, ¿alguien de ustedes recuerda en algún otro curso que haya llevado cuáles fueron las razones o algunas 2 razones por las cuales el conflicto interno explotó en el país? Por la diferencia de ideologías, ¿sí? Ajá, y diferencia de ideologías, ¿qué más puede ser? También por la xenofobia y el racismo que existe en el país. Ajá, usted tocó un punto muy importante, lo está hablando en presente, xenofobia y racismo existente en el país El estatus social, económico. por la situación económica complicada que ha sido siempre. ¿Qué otra cosa podría ser, compañeros, que explotó en un conflicto armado interno? Situaciones políticas, Lick.
Muy bien, gracias. Bueno, muy bien, gracias compañeros, ustedes tienen toda la razón. Estos son algunos de los factores que propiciaron, ¿verdad?, el enfrentamiento armado en este país. Sin embargo, fue un enfrentamiento armado en donde el pueblo puso los muertos, ¿verdad? Y las grandes filosofías, ideologías internacionales relacionadas a a la época de la Guerra Fría, ellos, ¿verdad? Vinieron y ¿Cuál es el dolor de la frente, los varios y una pudieran muela? apagar sus micrófonos, por favor, compañeros. Entonces, compañeros, Guatemala se encontró en una situación en la que era un contexto regional, internacional. eh, Se tenía la visión de una ideología marxista, de una ideología comunista. Por tanto, hubieron diferentes movimientos en el continente americano y en diferentes partes del mundo, ¿verdad?, que vinieron a que Estados Unidos reaccionara. Estados Unidos es un país eminentemente liberal, un país eminentemente empresarial, imperialista, y entonces se dio esa situación en la que muchos problemas, muchas situaciones que habían estado pendientes en la sociedad guatemalteca desembocaron en este enfrentamiento armado. Este enfrentamiento armado exigió, ¿verdad?, diferentes acuerdos y convenios, y así también exigió que hubieran países a nivel latinoamericano y europeo que quisieran apoyar a Guatemala en la creación de una sociedad un poco más equitativa. Consecuencia de eso fue que se propusieron acuerdos para lograr firmar una paz, el cese de las armas, que no significa de ninguna manera la paz. O sea, significa simple y sencillamente que aquellos grupos guerrilleros que existían y el enfrentamiento que había con el ejército que representaba la institucionalidad del Estado iba a terminar. En este momento nosotros a 20 años de esta guerra estamos todavía en la postguerra, en una situación en donde todavía tenemos que acoplarnos a las nuevas realidades, en donde nosotros somos testigos que existen grupos armados que aún funcionan a manera de grupos paramilitares o guerrilleros. Veamos, por ejemplo, esta acción que tuvo el presidente actual y el presidente anterior en el área del Estorizabal, de una fuerte presencia en estas regiones. Nosotros vemos que existen diferentes tipos de situaciones que hacen que el país, ¿verdad?, demuestre que todavía no nos ponemos de acuerdo como guatemaltecos. Entonces, los acuerdos de paz, estas negociaciones se iniciaron allá por el año 91 y el acuerdo final logró en el año 96. Sin embargo, la firma de los acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, se firmó el 31 de marzo de 1995. Era la primera vez que el Estado de Guatemala se comprometía a hacer reformas constitucionales secundarias. Cuando hablamos de secundarias, estamos hablando de normativa interna, ¿verdad?, para reconocer los derechos de los pueblos indígenas. El contenido de estos acuerdos de identidad y derechos de los pueblos indígenas lo podemos resumir de la forma siguiente. Compañeros, les llegan las presentaciones, ¿las pueden observar? ¿Sí se pueden ver, compañeros? Le digo solo con una Dígame. una opinión, no sé si los compañeros podrían apagar sus micrófonos, no se escucha bien a usted. Muchas gracias. Gracias. A ver, compañeros, por favor, apaguemos nuestros micrófonos. Bueno. Compañeros. Por favor, revisen sus micrófonos y denle en silencio, por favor. Bueno, el reconocimiento sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, estas disposiciones iban a ser nuevas, se iban a integrar a la Constitución, se iban a promover y desarrollar leyes, ¿verdad?, ordinarias para la promoción, y también se iban a hacer reformas constitucionales.
De esa cuenta es que estas reformas abrieron una nueva perspectiva de nación, en donde el reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿verdad?, como titulares de derechos iba a ser efectivo. Se presentó la idea de lo local comunitario en el ámbito territorial, y esto de acuerdo a las normas constitucionarias. Sin embargo, como era de esperarse, ¿verdad?, este reconocimiento iba a ser limitado, porque íbamos a ver desde un punto de vista comunitario local. Siempre iba a existir el organismo judicial y por tanto la potestad del Estado mediante el Poder Judicial iba a ser siempre general. Sin embargo, la participación y la consulta, ¿verdad?, la manejo de recursos y desarrollo autogestionado iba a ser dado a las comunidades. Y cuando yo les digo comunidades, no me refiero exclusivamente a las comunidades indígenas. Hay comunidades de pueblos ladinos que también están muy bien organizados y que también se ven representados en estos acuerdos de paz, porque recordemos que esta guerra interna en Guatemala fue una guerra prácticamente campesina, fue el campesinado. En la revolución de 1870, entre 1870 y 1882, 85 por ahí, esta fue una revolución de las grandes potencias económicas del país, aquellas que desde 1823, cuando los conservadores a través de Rafael Carrera le quitaron el poder a Mariano Gálvez, no habían podido hacer su reforma. Fue hasta que llegó justo Rufino Barrios que pudieron hacer reformas importantes en el país. Y este grupo llegó hasta 1960, ¿verdad? Por ahí en la contrarreforma de 1944, cuando en octubre se dio esta revuelta, ¿verdad? Y que durante 10 años estuvo en el país una idea de desarrollo desde un punto de vista democrático. Sin embargo, fue tildado de un punto de vista social porque en Guatemala jamás habían habido cambios hacia la sociedad tan importantes. Y desde ahí nosotros vemos que hasta 1996 se crearon estos acuerdos de paz, ¿verdad?, cuyo interés es lo que siempre debió haber sucedido en Guatemala, darle participación al pueblo. Porque en Guatemala como país siempre el pueblo ha estado relegado y siempre la participación ha sido única y exclusivamente por representantes que al final de cuentas han representado intereses de las grandes corporaciones, de los grandes imperios económicos y no de los pueblos general. Así es que los acuerdos de paz establecieron una fórmula en el que es objeto el de reconocimiento de las autoridades comunitarias, específicamente los alcaldes auxiliares, y cuyo fin era que a través de ellos se señalasen las costumbres que constituyen su norma interna. Estos acuerdos mandaban el desarrollo de programas de educación y capacitación. Había una figura de peritaje cultural de los intérpretes y a través de ellos eran mecanismos que permitirían una comprensión mejor de la normatividad indígena. Ayer Boris nos preguntaba si este derecho indígena era precolombino y lamentablemente no es puro. Tiene diferentes elementos del derecho colonial y del republicano y el derecho que últimamente nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque el derecho es evolutivo, compañeros. El derecho, al igual que la sociedad, va cambiando, se va adecuando y se va convirtiendo de acuerdo a las necesidades que tiene la sociedad. Entonces, estos acuerdos de paz extendieron el objeto de reconocimiento de los asuntos internos comunitarios a la participación, a la seguridad jurídica de la tierra, a la resolución de conflictos, entre otros. En Guatemala, el derecho constitucionario entró en debate político cuando se propuso en el año 99 la consulta para reformar la Constitución. Esta reforma tenía un componente del proceso de paz contenido en el acuerdo del año 1996. Sin embargo, dentro de los temas que iban a ser tomados en cuenta estaban el tema de la nación y de los derechos sociales. Sobre el tema legislativo, ¿verdad? El Congreso siempre ha sido un tema de discusión y debate en la sociedad. El tema sobre el Poder Ejecutivo y ante todo, sobre la justicia, el Poder Judicial. Los tres poderes del Estado, pero ante los poderes del Estado nosotros podemos ver que la primera discusión era la discusión de una nación y derechos sociales. Sin embargo, ninguno de estos temas logró la votación suficiente porque por la polarización de la sociedad hubieron diferentes discusiones
se decía que se quería el presidente mantener más de 4 años en el poder, que se podían reelegir, y en fin, que la consulta del 16 de mayo del 99, de acuerdo a los intereses que tenían las diferentes facciones guerrilleras, fue un desastre. Fíjense que la parte central del debate en cuanto a los pueblos indígenas fue que daba una nueva caracterización de nación. El artículo 66 que se proponía era un reconocimiento a los pueblos indígenas y un listado de derechos a la identidad y a la espiritualidad. Algo que los pueblos indígenas siempre han practicado, sin embargo, era y es necesario que sea reconocido por el Estado toda vez que como país, como Estado, como institución, debemos reconocer que esto existe en Guatemala. Licenciado, Ajá. También la iglesia ha tenido su importancia en el tema de los acuerdos de paz. Sí, la iglesia fue muy importante. Fíjense que la iglesia, específicamente la católica, por la gran difusión y el sistema que tiene la iglesia católica, es muy importante, ha sido muy importante para el país, no solo en este tema. Fíjense que con el sistema que tiene de los catequistas, de las parroquias, con la organización que tiene la Iglesia Católica a nivel, ¿verdad?, de diferentes grupos religiosos, todos coordinados desde, en este caso en Guatemala, desde el cardenal, ¿verdad? Y a la vez él da cuentas al Vaticano. Y el nuncio apostólico, que es como un ministro, ¿verdad?, del Vaticano de Italia, que viene a Guatemala para verificar que todo se haga de acuerdo como la iglesia romana quiere. Toda esta infraestructura ha sido muy importante para los intereses que ha tenido la iglesia católica. Recordemos que en la colonia la iglesia católica fue una institución poderosísima y que no recobró algo del poder hasta que en la contrarrevolución apoyaron, ¿verdad?, a Estados Unidos para que se pudiera quitar el gobierno de Ardes Guzmán. O sea, la Iglesia Católica siempre ha estado y siempre ha tenido que apoyar alguna de las facciones que han estado dominantes en el país. Sin embargo, es mi opinión que en el caso de Guatemala, la Iglesia Católica siempre apoyó la institucionalidad del Estado, en principio porque recordemos que la Iglesia ha sido fundamental en la institución del Estado. Y segundo, porque para la Iglesia nunca iba a aceptar la Iglesia Católica un sistema comunista. Y no lo iba a aceptar simple y sencillamente porque de los postulados que tiene el marxismo y el comunismo es que las iglesias no deben de existir. Por eso es que la Iglesia jamás iba a apoyar un sistema comunista. No obstante, si nosotros revisamos los diferentes postulados que tiene la Biblia nos habla de un sistema comunista, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la iglesia es una institución y como dice el compañero, que es muy importante en las diferentes formas en las que se ha manifestado en el país, en la sociedad, pero ante todo en su función de lograr la conciliación entre los pueblos. Gracias, Lee. Muy bien. En cuanto al derecho consuetudinario y el derecho escrito, pues debemos de comprender, compañeros, que el derecho positivo tiene como fuente principal el proceso legislativo. En él intervienen un cuerpo de legisladores, un órgano ejecutivo, están los asesores, está un órgano para poder ver y discutir las leyes. Ustedes mejores que yo están más compenetrados en cómo se lleva la formación y sanción de ley, quienes tienen la potestad de proponer leyes, ¿verdad? En qué momento se le presenta al presidente para su sanción, promulgación, o si no el mismo Congreso lo puede hacer en determinado momento. Sin embargo, el derecho indígena se basa en formas propias culturales. Y estas se van reproduciendo y se van diseminando de acuerdo al contexto social. Entonces, fundamentalmente en la costumbre jurídica, nosotros contamos con órganos propios consultivos y operadores de derecho. El derecho de los pueblos indígenas está integrado, compañeros, por una serie de normas tradicionales de carácter oral, no están en ningún código, pero que a pesar de que son orales, están socialmente aceptadas. Y las personas, ¿verdad?, las acatan, las cumplen, sin necesidad que exista un documento físico escrito, ¿verdad?, para que ellos sientan la obligación de cumplirlo. Contrariamente a lo que existe con el derecho positivo. El derecho positivo nos dice en el reglamento de tránsito, por ejemplo, no puede circular si usted se le venció la tarjeta, la licencia a conducir, pero uno sigue circulando. Es más, hemos llegado a un punto
que MyCom y la policía, el Departamento de Tránsito de la Policía, cuando uno llega a renovar la licencia y si la licencia tenía 6 meses de haberse vencido, nos cobran una multa porque ellos deducen que uno estuvo circulando con la licencia vencida. Imagínense a qué punto hemos llegado en el país, ¿verdad? Que culturalmente ellos ya saben que nosotros no vamos a cumplir la norma porque hacemos tenemos una actitud contra leyes, ¿verdad? Muy bien. Las normas varían de comunidad en comunidad, como les decía, porque cada conglomerado tiene su propia norma, pero esencialmente tienen las mismas, ¿verdad? O sea, regulan los mismos comportamientos. El objetivo del derecho indígena es la armonía y el balance de la comunidad. Por lo tanto, va a enfocarse en la orientación colectiva. En cambio, el derecho positivo, el derecho que sigue una creación y sanción de ley es individualista. ¿Por qué? Porque solo sanciona a aquel que va a incumplir la norma, el precepto, aquel que va a cumplir, ¿verdad? La tesis que se estableció en el artículo. Si esto y esto sucede, fulano es culpable. Entonces, en cambio en el derecho consuetudinario no, este es para la generalidad y se espera que la generalidad lo haga. Entonces, dentro de la concepción del derecho indígena, las normas son en general y vamos a reparar y a resarcir el daño que se provocó, ¿verdad? En cambio, el derecho positivo, el reproche social que se hace es a través de una sanción, que efectivamente muchas veces se hace un resarcimiento, se hace una reparación, pero esta reparación, si ustedes se recuerdan en materia penal, es única y exclusivamente para procurar que el juez le tenga algún beneficio al infractor. En cambio, en el derecho consuetudinario, la reparación y el resarcimiento es el objeto de esto. En el sistema jurídico indígena se tiene por fin regular las relaciones sociales, no como en el sistema positivo, que es la represión a través del jus puniendi y del Estado. Por tanto, compañeros, las comunidades indígenas, en cuanto a lo jurídico, se encuentran ligadas íntimamente a la organización social. Y el derecho consuetudinario va a tener puntos de contacto íntimos entre los particulares para tratar de tener un control social. Y muchas veces este control social va a ser a través del carácter religioso, otro a través de la moral. Entonces estamos hablando de la conciencia, ¿verdad? Mientras que el sistema normativo que nosotros vemos, el convencional y el positivo, la conciencia no la puede normar. Por tanto, existe el principio que, por ejemplo, la mente no delinque. ¿Por qué? Porque no se puede normar. Entonces, en cambio, en el derecho consuetudinario sí esto va a la conciencia, a la mente, al carácter de las personas. En el derecho indígena, los funcionarios o autoridades que imparten justicia, compañeros, son gente de la misma comunidad. Van a trabajar, van a deservar, van a cultivar, van a manejar camionetas. Y cuando hay una oportunidad se presentan, es como cuando uno es maestro en un colegio y uno forma parte también del consejo, como se le denomine cuando uno está en la cuestión disciplinaria, que uno deja su clase y se va un ratito porque un patojo quebró un vidrio o porque se golpearon o porque hicieron una travesura, y en ese momento uno se convierte, ¿verdad?, en una como junta judicial dentro de un colegio. En la autoridad política tradicional, el Consejo de Ancianos, los alcaldes indígenas y otros signatarios como los cofrades realizan funciones de mediación para dirimir conflictos. Ellos están por cuestiones de que son elegidos ahí para crear, ¿verdad?, formas ecuánimes de arreglar los problemas. Mientras tanto, un juzgado, un tribunal, toda vez que es un espacio privilegiado, solo para exponer quejas, dirimir conflictos y exigir justicia. Y esta es consecuencia del Estado de Derecho. Es ajeno a las costumbres, incluso de la misma gente. Recordemos, compañeros, que cuando uno va a un órgano jurisdiccional, muchas veces nos impacta la infraestructura que cuenta. ¿Por qué? Porque es un edificio. Y uno entra y sabe que tiene que tener cuidado. Hay un policía, hay diferentes afiches que dicen qué tipo de delitos son los que se pueden ver ahí, a dónde se puede denunciar. O sea, es toda una serie, ¿verdad?, de diferentes actores que van a actuar, que van a estar sobre la persona. ¿Por qué? Porque lo que pretende el Estado es que esta persona no delinque, que esta persona no se salga de la tangente. Fíjense que Rojas Lima, que lo citó Gisela Mayén, dice que en cuanto a los indígenas, la alcaldía indígena es una institución política judicial de origen colonial cuyas funciones son principalmente de orden administrativo.
Y aunque han sufrido cambios derivados de factores exógenos, la legislación moderna en dicha materia y endógenos en la propia dinámica social de las comunidades aún mantienen funciones de una institución social en las comunidades. La cofradía es una institución que actualmente posee funciones religiosas y sociales y sus miembros, llamados cofrades, se convierten en autoridades gracias al prestigio que les confiere su cargo religioso. E incluso en muchas comunidades fungen como mediadores, consejeros, para resolver conflictos principalmente familiares. Fíjense que Chicará, el compañero Chicará, citado por Mayén, define el Consejo de Ancianos como una organización política y administrativa de origen prehispánico, siendo su función principal el mismo buscar y velar el bienestar de su pueblo mediante el equilibrio del hombre con la naturaleza. Aquí nosotros vemos que aquí hay componentes, ¿verdad?, de la cosmovisión, de diferentes ideologías, pensamientos y culturalmente todo aquello que es propio de las comunidades indígenas guatemaltecas. Pero sigamos con las diferencias. Fíjense que la máxima autoridad indígena, como lo es el alcalde principal, tiene que tener como requisito principal ser honorable, gozar de respeto a la sociedad y haber desempeñado cargos de servicio comunal. Y son designados por consenso de la misma población. Mientras que el sistema judicial en Guatemala, que en la actualidad posee una escuela de especialización para formar jueces, el requisito para estar acá es ser abogado, no requiere que sea del lugar donde va a ir a trabajar, no se requiere dominio del idioma. Bueno, últimamente se ha procurado, pues, pero eventualmente, muchas veces es una persona ajena a las comunidades, mientras que en el derecho consuetudinario no es así. En cuanto a las diferencias, estas reflejan las concepciones y valores que en las actuaciones que tiene el Estado como autoridad y la autoridad indígena son diferentes, porque los pueblos indígenas procuran conciliar y tratan de que haya un interés, ¿verdad? Un interés social, mientras que el Estado aplica normas y de acuerdo a las evidencias que se puedan presentar, va a establecer una culpabilidad. Sin embargo, muchas veces esta realidad que el juez tiene que enfrentar no es efectivamente la verdad. Cuando no hay evidencia, un juez naturalmente no puede resolver. Entonces le toca buscar la manera de encontrar una salida jurídica, que muchas veces no va a ser la que efectivamente sucedió, sino las realidades que les pudieran presentar de acuerdo al trabajo que tengan tanto el Ministerio Público como los abogados. Si existen ventajas, ¿qué manda? ¿Tiene que estar a su competencia para poder hacerlo o cómo sería en este caso? Lo que sucede es que cuando una persona, un juez, se enfrenta a, o sea, hay un juicio oral y público, el juez solo puede valorar las pruebas y las diferentes cuestiones que se le presenten para establecer si existe responsabilidad o no, ¿verdad?, de la persona que está siendo imputada en ese caso, fuera proceso penal. Fuera de eso no puede él resolver. Él puede tener una idea de que tal vez conoció al señor, fue su vecino o algo por el estilo, y él sabe efectivamente que tal vez el señor sea una persona de mala reputación, pero si a él no le presentan las pruebas que confirmen que estuvo en el hecho, que actuó en el hecho y que es responsable, no lo puede condenar. ¡Ey! No es no. Entonces, Gracias, Luis. muy bien, entonces no podemos Siéntese. jurídico convencional de nuestra Siéntese. Siéntese. no es Siéntese. verdad. No te voy a dar. Siéntese. ¿Qué se siente? Ven, siéntese. Dame la patita. Ey, El dame micrófono, la patita. compañera. por favor. Échate. Siente, No, no se quiere sentarle. No sé La están frenando, dice. está muy chinga. Muy bien, por favor, apaguemos los micrófonos, compañeros. Vamos a ver. Muy bien. Ventajas e inconvenientes del derecho consuetudinario. Nuestra sociedad está en una evolución constante, eso es innegable. Entonces, el derecho consuetudinario es el que se transmite oralmente y por imitación y se recurre a él cuando no existe una ley aplicable a un hecho. Y se diferencia del escrito precisamente porque
requiere el escrito un órgano gubernamental que lo formule, es decir, que crea la ley. Mientras que el derecho consuetudinario tiene vigencia social y su capacidad de adaptación es muy buena, en cuanto a la costumbre como fuente del derecho tiene beneficios, también tiene limitaciones muy importantes. El derecho consuetudinario, en principio, ayuda porque da beneficios al sistema jurídico que emana de la misma costumbre. Esa es una realidad. La humanidad debe autogobernarse. Pero, compañeros, no hay sociedades uniculturales. O sea, no podemos decir que haya un estado, un país donde solo existan, por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? Personas de un solo origen. La migración hoy por hoy es tan palpable en todos los países del mundo que hace que siempre haya variedad. Todas las sociedades son pluriculturales. Entonces, compañeros, ¿qué costumbre o a qué costumbre nos referimos cuando hablamos de una costumbre como fuente del derecho? ¿A la costumbre de la mayoría? ¿O cuáles son las costumbres de las mayorías en sociedades pluriculturales? Si nos vamos a eso, en Guatemala debemos de atender, en principio, cuál es la comunidad indígena más grande y con base en eso que ella sea la que va a dirigir. Entonces nos vamos a encontrar ante algo injusto nuevamente. Entonces, compañeros, uno de los mayores problemas que nos podemos traer en consecuencia de esto de la costumbre es la controversia, la cual es difícil, ¿verdad?, en cuanto a establecer cuál costumbre hay que determinar para recurrir a ella. Por ejemplo, en Colombia se reconoce la vigencia del derecho consuetudinario indígena y cuando hay un problema en los tribunales se debe recurrir a un peritaje de quienes conozcan tales costumbres, como pueden ser, por ejemplo, los antropólogos. Otro inconveniente que hay con el derecho consuetudinario está en la dificultad y lentitud con la que éste puede evolucionar. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de mantener lo que nuestros abuelos dijeron, ¿verdad? Sin embargo, la sociedad, ustedes y yo somos testigos que del año 2010 para el 2020 hubo un cambio radical en muchas cuestiones. Se nos vino la cuestión de ideología de género, se nos vino la despenalización de diferentes situaciones, se penalizaron otras. Entonces, la sociedad, o sea, la forma de cometer ilícitos o de crear diferentes situaciones que no son convenientes para la sociedad son constantes y no podemos recurrir al derecho consuetudinario porque el derecho consuetudinario muchas veces no lo va a poder resolver. Entonces, ¿qué pasa si tratamos de reemplazarla? Es más complicado, porque entonces debemos de establecer una nueva costumbre y esta nueva costumbre debe ser aceptada por la mayoría y ahí sí ya se vuelve otra vez derecho consuetudinario. El sistema consuetudinario, compañeros, ¿es menos previsible y menos estable que el sistema legislativo? La respuesta es no, porque los sistemas consuetudinarios pueden ser perfectamente previsibles a diferencia de que no tienen que leer una ley, ¿verdad? Sino que habría que ver casos, situaciones dadas, y con base en esa serie de probabilidades, habría que establecer una norma. Como cuando un juez va a llevar a cabo de manera que la costumbre como fuente del derecho tiene sus características, sus reglas y principios que no podemos desconocer. Entonces el juez debe, en aquellas comunidades donde hay diferentes costumbres, establecerlas. Y si nos preguntamos cuál sistema es mejor, el sistema del derecho positivo o el de la costumbre. Tenemos que entender que la costumbre es un proceso espontáneo y no es deliberado, mientras que la ley ya es algo artificial que el hombre se ve en la necesidad de crear. Debemos de crear una norma para resolver una actitud. La costumbre no. En los países más ricos, como por ejemplo en Gran Bretaña, el derecho consuetudinario es un derecho, es un sistema que utilizan mucho y a través de él, como es en el caso de Inglaterra, se dan solución a los diferentes conflictos. No existe constitución escrita en Inglaterra. O sea que la constitución constantemente está cambiando y está basada en antecedentes y problemas del pasado.
El combate al derecho consuetudinario, compañeros, ha surgido como consecuencia del principio de soberanía del Estado y de la doctrina de separación de los poderes del Estado. Estos surgieron como consecuencia de la Revolución Francesa y según esto, el Estado no admite ningún poder superior a él. Por tanto, no se puede aceptar ninguna norma jurídica que no provenga directamente del Estado, que no haya sido creado, sancionado, promulgado por él. Y el derecho consuetudinario se encuentra precisamente en esa parte. ¿Sí? Disculpe, ahí ya llegó el correo para la asistencia de hoy. Muy bien, la clave para la asistencia de hoy es derecho consuetudinario. ¿Cuál dijo el disculpe? Derecho consuetudinario es la clave. Gracias. Bueno. Muy bien, compañeros, ¿podemos seguir? Sí, prosiga. Muy bien. Pues el combate al derecho consuetudinario no es más que la consecuencia de la institucionalización del Estado y la separación de los poderes que surgió como consecuencia de la Revolución de Francia. El Estado es quien se arroga el derecho de sancionar y por tanto es él el que debe de crear las normas, de sancionarlas, de revisarlas, de derogarlas, de crear nuevas. Y por tanto el derecho constitucional no tiene cabida toda vez que los orígenes, al ser muy antiguos e imprecisos, no se pueden estructurar de una forma como un Estado estructurado lo quiere. La concentración de facultades legislativas que tienen los Estados, que es consecuencia del concepto de soberanía, y de acuerdo a la teoría liberal, que supuesta y que reside originalmente en el pueblo y que el pueblo delega en el Estado y el Estado a través del organismo legislativo, y que cada representante que llega a este órgano legislativo va y apoya las leyes que sean mejores para el pueblo y propone leyes que sean mejores para el pueblo, aunque nuestra experiencia nos diga lo contrario. En la teoría esto es. Frente a estas doctrinas, la escuela histórica alemana, encabezada por Friedrich von Savigny, sostuvo que el espíritu del pueblo, ¿verdad?, se expresa a través de sus costumbres jurídicas y que su codificación solamente cumple una función declarativa. Entonces Savigny, a través de la escuela histórico-alemana, él va en contra de la postura que tiene del postulado que nos presenta la teoría liberal. En el sistema jurídico anglosajón existe una amplia intervención del Poder Judicial, no solo para la adecuación de un caso concreto, sino también para decidir sobre su vigencia y su sentido, lo cual supone una efectiva participación de esta en la configuración del derecho. Entonces, así se ejerce una efectiva actividad legislativa contraria al principio de separación de poderes, por lo que en cuanto a la jurisprudencia es todavía más patente, más patentable, más observable. Entonces nosotros encontramos que en el sistema estadounidense la jurisprudencia, las sentencias anteriores a determinados casos, yo las puedo invocar para obtener un resultado que sea adecuado a lo que yo estoy solicitando, a lo que yo quiero, a lo que yo propongo. A fin de evitar esto en la medida de lo posible, los legisladores lo que han hecho es sustituir las costumbres por cuerpos de leyes suficientemente claros y completos. Y esto muchas veces cae en excesos causísticos, como en el caso de Guatemala, en donde a fin de reducir la intervención judicial en una operación puramente lógica y evitar al máximo su actividad creadora a través de interpretación y complementación de las leyes, existe una variedad de leyes
que vienen y lo único que hacen es que caigan en que la gente no las cumple. Sin embargo, en cuanto al Poder Ejecutivo, al retener la facultad de crear el derecho en el legislativo, no impide que el Poder Ejecutivo, ejercite algunas funciones de esta clase, como la elaboración de reglamentos, que pueden ser de carácter general, son semejantes a las leyes, por ejemplo, un reglamento de tránsito, el reglamento de salubridad, el reglamento de diferentes órganos del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Salud, que tiene sus diferentes reglamentos que tienen que ser cumplidos. Si uno no cumple con los reglamentos que el área de salud nos indica para poder operar una empresa, no la podemos abrir. Y esto demuestra una vez más que la distribución de funciones entre poderes, los tres poderes, puede ser tan tajante. No puede ser exclusiva la atribución legislativa en un órgano. El positivismo jurídico dedujo que la situación de la promulgación por el Estado es una nota esencial al derecho. O sea, que el Estado pueda promulgar leyes. O sea que para que una norma tenga carácter jurídico es necesario que sea la expresión de la voluntad del Estado, representando a la gente, el Estado, ¿verdad? Y de esto dan testimonio diferentes definiciones a nivel doctrinal, ¿verdad? Pero un sistema estricto del derecho escrito, desde el punto de vista de la dogmática jurídica, estas definiciones son sumamente prácticas porque el criterio de la promulgación estatal permite identificar con facilidad y precisión cuáles son las normas jurídicas, contrario al derecho consuetudinario. Compañeros, me parece que ahí llegamos al final de esta sesión. Ya les va a llegar por allí el parcial, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer aquí una actividad para... Primero vamos a dejar de compartir la pantalla. En segunda instancia... Vamos a ver. ¿Todavía le llega a mi pantalla o ya no? Todavía. Ya me van a ver los mensajes. Muy bien. Entonces, compañeros, la prueba que a continuación nos corresponde es la de la unidad número 3. La evolución del derecho. Entonces, por favor, les pido que enciendan sus cámaras para poder tomar la foto del día de hoy. Enciéndanlas, por favor. Las 3, 1, 2. Permítanme que yo no la encendí. Muy bien. Ahí estamos todos. Espero que hayan estudiado para esta noche, porque sí nos va a ser muy importante. Esta prueba tiene un valor de 5 puntos. Al final de hacer la prueba, por favor, les suplico que tomen foto del resultado y en los comentarios adjunten la imagen. Esto es para poder ir haciendo ya su cuadro y así ustedes puedan ir corroborando cómo van con su zona. Les agradezco encarecidamente el haber estado conmigo en esta noche. La próxima actividad que se viene sería el examen parcial y estaría a su disposición en cualquier horario a través de WhatsApp o teléfono para poder resolver dudas en relación a la redacción o a la presentación de su trabajo de ensayo. Les agradezco que pasen feliz noche y les deseo lo mejor en la prueba. Mucho gusto verlos. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, que descansen. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Lick, disculpe que me quedó duda, no sé si aún está por ahí. Ah, sí, ¿qué pasó? Para el ensayo se tiene que utilizar cualquiera de los temas, ¿verdad? Sí, el ensayo tiene la cualidad de que vamos a elegir el que más nos guste.
Ah, ya, pero las indicaciones nos llegarán por Classroom Sí. un día antes del examen o el día del examen, Lick, disculpe. Yo espero que le lleguen en unas horas. Ah, ok, muchas gracias, Lick. Feliz Sí, noche. porque la Que idea es, descanse. gracias, la idea es que solo el día del examen adjunten el documento en el horario que toca el examen, pero ya tiene que estar hecho. Ok, muchas gracias, Lick. Que pase feliz noche. Feliz noche.